Continuamos viendo el Sermón del Monte. Hemos visto la primera parte, la justicia verdadera descrita por Cristo, el capítulo 5. Desde el punto de vista positivo, la justicia es interna. Desde el punto de vista negativo, el pecado es interno. En segundo lugar, la justicia verdadera practicada por los creyentes. 6, 1 al 18, en su adoración, la relación con Dios. Y ya hemos visto allí el tema de la ofrenda, el tema de la oración y aún el tema del ayuno viene concluyendo esto. Nuevamente, observen ustedes ese peligro. Cosas buenas se transforman en algo que no sirve para nada cuando hay una intención, un interior incorrecto. Dice el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres. Así que, versículo 2, para ser alabado por los hombres. Versículo 5, para ser visto de los hombres. Versículo 16, para mostrar a los hombres. Fíjense cómo no tener buenas intenciones echa a perder cosas muy buenas, cosas que debemos hacer. Y aquí está el ejemplo del ayuno. ¿Qué sucedía con aquellos hipócritas? Bueno, porque ayunaban, se pintaban aquí, se marcarían las ojeras. ¿Y qué te pasa? Estoy ayunando. Entonces de esa forma procuraban mostrar un espíritu qué sé yo, de búsqueda de la excelencia, de algo superior. Bueno, ya tienen su recompensa, dice el Señor nuevamente. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces enfrentamos una situación muy difícil. A veces necesitamos ver la dirección clara de Dios sobre algo. Y decimos, bueno, quizá el sábado que no tengo actividad, voy a dedicarlo a la oración, para que el Señor me muestre cuál es el paso a dar, cuál es la decisión que debo tomar. Y entonces esa actitud de oración es acompañada por el ayuno. El ayuno en sí, que Dios me va a bendecir porque no comí, no tiene mucho asidero bíblico, pero sí hay poder en la oración y el ayuno puede ser un gran aliado de la oración. El ayuno me mantiene despierto, me mantiene con mi mente activa para poder ejercer esa lucha espiritual, para poder volcar mi corazón ante esa angustia, ese problema, lo que fuere que está cargando mi corazón. Pero tenemos que justamente, como en los casos anteriores, ante el Señor. No es para andar mostrando, soy tan espiritual que el sábado estuve ayunando. ¿Se dan cuenta? Eso no tiene gran valor a los ojos de Dios. En segundo lugar, la justicia verdadera practicada por los creyentes en relación a las riquezas. Versículo 19 al 34. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Es un problema tener riquezas materiales? ¿Es un pecado? El pecado es cuando esas riquezas nos tienen a nosotros, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando de pronto las riquezas, las cosas materiales se transforman en lo más importante en mi vida, ocupan el primer lugar en mi vida, entonces allí estamos en un grave problema, porque nuestro corazón se va a ir tras nuestras riquezas. La lámpara, y fíjense acá, dice, uno podría pensar, ¿por qué sale con la lámpara? Porque la lámpara, los ojos son los que ven. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es más bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que frente a las cosas que nos rodean,
el mejor filtro es tener un ojo bueno. ¿Por qué? Si yo no tengo un ojo bueno, nunca voy a estar conforme, siempre voy a estar deseoso y siempre voy a terminar haciendo de las cosas materiales lo primordial, el primer lugar en mis prioridades, el primer lugar en mi vida. Entonces, mis ojos, si son malos, me van a mostrar que mi vecino tiene un auto mejor que el mío. Entonces yo tengo que afanarme para conseguir ese auto. Si yo el ojo bueno, el ojo malo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y realmente en el texto bíblico, aquí se pone riqueza para que sea más fácil la comprensión, pero realmente la palabra hebrea que aparece allí es mamón, el dios del dinero. Qué triste pensar en hijos de Dios que terminan, en lugar de servir a Dios, sirviendo al Dios del dinero. El domingo no pude ir a la iglesia porque tenía que trabajar. No puedo ofrendar porque tengo mi dinero invertido y algunas operaciones han salido mal y terminamos sirviendo a las riquezas en lugar de servir a Dios. Y todo comienza con un ojo malo. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El cuidado en la relación con el mundo. Y en tercer lugar, bueno, tenemos un poquito más todavía, perdón. Viene después la ansiedad, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Conectado con lo otro, sigue el contexto, sigue el versículo. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Ven? Aquel que termina sirviendo a las riquezas, aquel que en sus prioridades ha sacado a Dios del primer lugar, vive cargado de ansiedad. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace unos días me estaban hablando de un hombre me estaba hablando de un pariente suyo, lamentando su condición. Yo le conozco y alguna vez estuve en su casa y vi que es una casa muy llamativa y vi todas las cosas que hay en esa casa, y este pariente suyo, preocupado, me dijo, ¿sabes lo que sucede? Nada de lo que tiene es suyo. Nada de lo que tiene es suyo. Está pagando. No termina de pagar esto, cuando ya compra otra cosa, está pagando. Y para él es importante no simplemente tener un auto. Y yo vi que el auto era demasiado llamativo. Estoy hablando de una persona que vivía no en Argentina. Pero ¿qué sucede? Cosas. Entonces los afanes. Y me dicen, vive discutiendo con su esposa, porque gastan mucho más de lo que tienen. Pero cuando pareciera que están un poco mejor, en lugar de decir, bueno, paremos aquí, enseguida hay otro nuevo gasto que hacer, hay una nueva cosa para comprar. Y nada de lo que viste en su casa, nada de lo que tiene es suyo. Está endeudado y vive sufriendo, pagando deuda. El terrible problema de la ansiedad. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Unos 35 centímetros. ¿No te gusta la altura que tenés? Bueno, aceptalo. Porque si no lo aceptás y te angustiás, eso no va a cambiar.
vas a ser una persona de baja estatura, llena de amargura, llena de ansiedad, y sé una persona de baja estatura feliz, conforme como te hizo Dios. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Es la preocupación por las cosas de vestir. Los líderes del campo no trabajan, miran, y Dios le dio una belleza que ni Salomón conseguía. Y la hierba del campo que hoy ves y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense, todo es una cuestión de fe. Muchas veces he hablado con hombres que tienen en su interior una convicción de que Dios les está llamando, pero estas cosas, estas preguntas del Señor en el versículo 31 les han frenado. Tengo esposa, tengo hijos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. No te llenes de ansiedad. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Ven? Cuando yo me lleno de ansiedad, es como que estoy diciendo, Dios no sabe. O si Dios sabe, Dios no lo puede solucionar. O si Dios lo sabe, no tiene la voluntad de atender mi necesidad. ¿Ven? Entonces, finalmente, cuando yo me afano, termina siendo una falta de fe, de descanso en Dios. Yo con vergüenza tengo que contarles que hubo una época en mi vida donde sufrí mucho de ansiedad, aunque no me daba cuenta de eso. Yo estaba estudiando en la facultad, tenía un buen trabajo y sufría mucho de dolores de cabeza, mucho. Así que fui a un médico para ver en qué me podía ayudar. Entonces, siendo un médico, un neurólogo, me dice, bueno, quizá vos estás en la facultad, hay toda la gente fumando allí, puede ser que el humo te esté afectando, vamos a hacer un fondo de ojos, a ver qué pasa ahí. Bueno, me hicieron el estudio, salió todo bien. Dice, bueno, vamos a hacer un electroencefalograma, a ver qué marca, que si hay algo raro allí. Bueno, entonces lo hice, se lo llevé, y el médico, que era un médico creyente, observó el estudio y me dice, no hay ninguna lesión del cerebro que justifique tus dolores de cabeza, pero sí hay algo. Por estos trazos me doy cuenta que sos una persona ansiosa. No sabía, no lo había definido yo, que lo era. Y él dijo algo que no me gustó, pero tenía razón. Él dijo, aunque parezca mentira, los creyentes también sufren de ansiedad. Entonces, claro, el médico me dio medicamentos, los famosos ansiolíticos. Y yo comencé a tomar los remedios, los medicamentos que me recetó, y se me fueron los dolores de cabeza. Pero quiero decirles algo, me quedaba 2 minutos sentado en un lugar y me quedaba dormido. Hasta que después de un tiempo, no mucho tiempo, unos pocos meses, yo dije, estoy así quedándome dormido, vivo procurando despertarme. Y la cuestión no es tomar remedios para no tener dolor de cabeza. Es dejar de tener ansiedad. Es empezar a confiar en Dios, en el tiempo de Dios, en las formas de Dios. Evidentemente Dios estaba hablando a mí, a mi corazón. Y en ese momento tuve una luz, una claridad en cuanto a que yo lo que tenía que hacer era aprender a confiar en Dios. Yo me di cuenta que la ansiedad era un pecado,
por qué? Porque cuando yo estaba ansioso estaba diciendo, Dios no me puede ayudar, o Dios no sabe de mi problema. Y no es así, aquí lo dice clarito, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, tomé conciencia de que era un pecado, y ese día dije, tengo que empezar a confiar en Dios. Y de un día para otro, dejé los medicamentos y dejé también los dolores de cabeza sin medicamentos. Y quiero decir, algunas veces sucede que estoy en el ministerio u otras actividades y de pronto quiere aparecer un dolor de cabeza, pero ya el Señor me enseñó y sé que eso es ansiedad. Y paro, coloco el tema en las manos de Dios y ya los dolores de cabeza no me molestan más. No debemos ser ansiosos, debemos aprender a confiar, a descansar en el Señor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Es decir, no ha terminado el día con las luchas del día y ya estamos pensando, ¿y mañana? Entonces, así no debe ser. Seguimos avanzando y vemos ahora en cuanto al hecho de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el versículo 1 del capítulo 7. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí las vigas del ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y aquí el Señor nos habla de que hay algo que nosotros nos podemos hacer, juzgar en el sentido de cuál es la motivación, cuál es la intención, porque solamente Dios conoce las intenciones del hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios conoce el corazón. Eso es lo que no debemos hacer. Juzgar intención. No está prohibido hacer juicio. Porque, por ejemplo, cuando yo le digo a mi hijo, no quiero que tengas una amistad con esa persona porque es una mala influencia para vos, etcétera, 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 estoy emitiendo un juicio. Pero cuando acá, por ejemplo, dice el versículo 6, no des lo santo a los perros, bueno, si yo considero que algo o alguna persona no lo va a valorar, algo que es santo, dice acá la Biblia, no se lo deis porque lo va a despreciar. Es lo mismo que si vos le das algo santo a los perros o le echás perla a los cerdos, la van a pisotear, no las van a valorar. Entonces, ahí estamos haciendo un juicio, ¿ven? Entonces, el tema no es hacer juicio en sí, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer juicios. Y en la iglesia muchas veces se hacen juicios, los ancianos o lo que fuere, hay situaciones donde hay que emitir juicios. Aquí el tema fundamentalmente es el hecho de las intenciones. Vuelve más antes, ya concluyendo esta sección, vuelve al tema de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, estamos en este punto del discurso, es como que el Señor dice, les he estado hablando de la justicia interna, del pecado interno, les he estado hablando de esto, y quizá alguno de ustedes está pensando, esto ya es demasiado para mí, nunca podré acercarme a esta vida, a la altura de esta vida. Entonces el Señor dice, oren, pidan, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, aquí el Señor, en este punto de su discurso, ya acercándose prácticamente al final, le está diciendo, pidan. Y el ejemplo es muy, muy claro. Ningún padre que su hijo le pide pan, le va a decir, tomá, sí, comé, y le tira una piedra.
O si le dice, papá, tengo ganas de comer un pescadito a la parrilla. Ah, sí, tomá, acá está. Y le tira una serpiente. Ningún padre hace eso. Mucho menos vuestro Padre Celestial. Así que tenemos que aprender a descansar y confiar en el Señor. Y la sección termina con el versículo 12, donde dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ven? Así que lo que está diciendo el Señor es que toda la ley estaba respaldando estas palabras suyas, esta palabra del día, de ese día. Tenemos que pensar en los otros y pensando de una forma que lo que yo no quiero que me hagan a mí, tampoco yo lo debo hacer con otros. Así que el Señor nos muestra un plano superior. Son los códigos del reino, en primera instancia, la plataforma de gobierno sobre la cual Él ha de gobernar cuando venga y establezca su reino. Ahora el reino está en un punto en el cual es ofrecido a Israel. Entonces es como que el Señor en este discurso le dice, bueno, ustedes quieren que yo gobierne, yo voy a gobernar siguiendo estas pautas. Pero para nosotros son pautas, son principios que traen realmente felicidad, nos transforma en bienaventurados. Que el Señor bendiga esta palabra en tu corazón y vamos a continuar ya concluyendo en el próximo video. Dios te bendiga.